Buenos días con todos. Continuando con la conferencia, en esta ponencia continuamos con el ingeniero Francisco Terán Palacios desde Ecuador. Ingeniero Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación, gracias a los organizadores, querido amigo Eric, gracias por tomarme en cuenta para esta ponencia. Realmente es muy gratificante saber que se puede colaborar de esta manera con el conocimiento, ¿no? Hay muchísima gente que necesita de este tipo de eventos para que puedan llegar a sus profesiones, a sus vidas, a sus trabajos, a sus estudios y ser personas mucho más productivas, ¿no? El ingeniero Francisco Terán Palacios, él nos acompaña desde Ecuador en nuestro ciclo de conferencias internacionales. Él es analista en sistemas, ingeniero de sistemas, magíster en sistemas de información gerencial, profesional del área de sistemas independiente desde el año 2003, docente universitario en la rama de las TIC desde el 2012 e influencer educativo y creador de contenido. Ingeniero Francisco, adelante, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación, Cintia. Bien, como ya deben haber visto ustedes en los temarios, ¿no? de estas conferencias, pues yo voy a hacer referencia un poco a lo que son los formatos condicionales. Los formatos condicionales que muchas de las veces por desconocimiento la gente pues simplemente no lo usa y utiliza estrategias que aparentemente son más simples porque están al alcance de la mano a través de un icono, de un clic, pero desconocen que existen otras formas de presentar información o más bien resaltar algunos datos dentro de la información que se pueda manejar dentro de hoja de cálculo. Permítanme, voy a compartirles una parte introductoria nada más para que me confirman si es que se está viendo, por favor. Ingeniero, así se visualiza. Sí, ok. Entonces, decía que como una parte introductoria, ¿no? Muy rapidito para no aburrirles con esta parte introductoria sobre lo que son los formatos condicionales. Una herramienta, básicamente lo que es una herramienta que, de gran utilidad obviamente, que nos permite hacer justamente énfasis, y esta es la palabra clave aquí, ¿no? Hacer énfasis en la visualización de ciertos datos, ¿sí? Cuando nosotros queremos presentar datos, siempre existen datos que tienen que sobresalir sobre otros, siempre en una tabla, en un informe, en un conjunto de datos, y los formatos condicionales es una herramienta fantástica al momento de hacer esto, porque nos va a permitir justamente eso, ¿no? Enfatizar ciertos datos, pero se llaman justamente formatos condicionales porque este énfasis al que hago referencia va a depender justamente de que, de una condición, de una regla que se tenga que cumplir para que esa celda, ese rango, esa fila, esa columna o lo que queramos resaltar, pues resalte a través del cumplimiento de esa condición o de esa regla. Entre otras cosas, nos permite aplicar, ¿no? Al decir formatos, recordemos que formato viene de forma, entonces un formato es la forma en cómo vemos el dato que tiene una celda. Al decir formato, estamos hablando de fuentes, hablamos de bordes, hablamos de colores de relleno, colores de fuente, un montón de características que puede cumplir una celda, un conjunto de celdas, un rango, una tabla, ¿no? Entonces, dentro de estos formatos condicionales, existen algunos predeterminados, ahí me he comido una, mil disculpas, que ya por defecto, sin hacer absolutamente nada más que dar un clic, se aplicará de forma automática, ¿no? Existen formatos condicionales predeterminados que en su mayoría son para analizar información y se agrupan, ¿no? En las siguientes categorías que normalmente nosotros vemos cuando desplegamos el menú de formato condicional. Tenemos las reglas para resaltar celdas, tenemos reglas de superiores o inferiores, tenemos barras de datos, escalas de color y conjunto de iconos. En la parte de abajo ya tenemos la parte de configuración o de administración de reglas que hayamos creado o cuando queremos crear ya reglas personalizadas. Pero tomemos en cuenta que estas reglas permitirán que los datos sean presentados de cierta forma, ¿no? Reglas para resaltar celdas, por ejemplo. Excel tiene una característica a la que la mayoría de las personas no aplicamos y es la información que nos brinda cada que realizamos alguna acción.
Los formatos condicionales, ¿sí? Siempre que nosotros vamos a utilizarlos, y no solo en formatos condicionales, sino en toda herramienta que tiene Excel, siempre vamos a ver que nos da alguna información, alguna pista, algún mensaje de entrada, algún texto que nos indica qué es lo que va a hacer esa herramienta que estamos a punto de utilizar. Y uno de los secretos que yo siempre inculco a mis alumnos cuando estamos utilizando hoja de cálculo es que leamos. No dejemos pasar por alto los mensajes, ya sea un mensaje de error, un mensaje de alerta, un mensaje previo antes de hacer algo que nos dé Excel, pero leamos, porque somos muy mecánicos, ¿no? Nos aparece una ventana de error y sin siquiera leerlo ya ponemos OK, pulsamos sí, pulsamos no o cerramos, pero ni siquiera leemos lo que dice la alerta. Entonces, esto es muy perjudicial. ¿Por qué? Porque si aprendemos a leer cada uno de los mensajes que nos da Excel mientras estamos trabajando, créanme que eso nos va a facilitar enormemente la vida porque, pues, en el caso específico del tema que estoy hablando de formatos condicionales, nosotros simplemente con leer lo que dice, por ejemplo, reglas para resaltar celdas. Solo detengámonos ahí un segundo y vamos a entender de qué se trata. Regla para resaltar celdas. ¿Qué significa eso? Pues que con una regla yo voy a resaltar una celda. ¿Qué es resaltar una celda? Cambiarle de color, cambiarle el tipo de letra, no sé, que resalte ante las demás. ¿Sí? Entonces, simplemente con leer lo que nos dicen los menús, lo que nos dicen los mensajes, ya nosotros tenemos una pista de qué es lo que podemos hacer con esa herramienta. En los formatos condicionales, entonces, podemos aplicar perfectamente esto, ¿no? Porque las reglas son muy claras, las que ya están predefinidas, preestablecidas. Son muy claras, nos dice reglas para resaltar celdas, para los 10 mayores, para los 10 menores, para los mayores que, para los menores que. Entonces, de una forma simple podemos darnos cuenta ya qué es lo que hará si utilizamos alguna de esas reglas. Existe lo que se conoce como escalas de color también, que es otra de las reglas. Ya vamos a pasar al archivo de ejemplo para aplicar algunos ejemplos ahí. Como dije, esto es solo una parte introductoria, ¿no? Y vamos a pasar ya luego a un ejemplo. Entonces, decía, las escalas de color, en cambio, son otro tipo de reglas que también nos permiten resaltar celdas, pero de acuerdo a una escala en donde el rango va a determinar el inicio de ese rango con un color y de acuerdo a los datos que contenga la selección, el rango o el conjunto de celdas, pues terminará en otro color de celda, refiriéndose cada uno de los datos y apropiándose, digamos, de un color de acuerdo al valor que contenga la celda. Entonces, esta escala es como una especie de termómetro, ¿no? Supongamos que tenemos un color muy tenue, muy suavito, y tenemos al otro extremo un color muy fuerte, muy encendido. Y de acuerdo a los datos que tengan las celdas, pues los colores muy suavitos pertenecerán a lo mejor a los datos más pequeños o a los datos menos representativos, y los colores más intensos a los datos más significativos. Entonces, a eso más o menos se refiere a una escala de color, como un termómetro, como una cámara infrarroja, ¿no? Que vemos, o una cámara de calor, más bien, que vemos claramente la parte más caliente de una zona y vemos la parte más fría. Entonces, algo así funcionan las escalas de color. El conjunto de iconos, esta es otra forma visual de representar también, resaltar más bien los datos. Cuando queremos que de una forma visual, pues cada uno de los datos represente algo. Represente si subió, si bajó, si se mantuvo, si es significativo, poco significativo, una semaforización, una alerta, qué sé yo, diferentes tipos de iconos que nos proporciona Excel y son utilizados justamente para clasificar los datos, ¿no? Generalmente son tres, o sea, hay una escala de tres, ¿no? Un nivel bajo, un nivel intermedio y un nivel alto. Se dividen en diferentes tipos de iconos, pero en la mayoría de los casos en grupos, digamos, de tres, ¿no? Existen flechas, existen, como ustedes pueden ver en este ejemplo, circunferencias, ¿no? Iconos redondos como a especie de semaforización. Todo va a depender de cómo queramos representar la información. Entre otras cosas, también existen lo que son las barras de datos. Estas barras de datos son una especie de barras bueno, de progreso, si se quiere, con las cuales nosotros podemos representar un dato, a diferencia de hacer un gráfico, por ejemplo, un gráfico de barras. Nosotros cuando hacemos un gráfico de barras en Excel, ese gráfico de barras representa un conjunto de datos, pero es un objeto que está incrustado en una hoja. Al utilizar barras de datos, estas barras de datos se reflejan dentro de cada celda que contiene un dato. Esa barra es completamente configurable y va a depender
del dato que contenga la celda en donde se encuentra la barra. Y obviamente al estar esto incrustado con un formato condicional, si los datos de las celdas van cambiando, pues la barra también irá cambiando, la barra de progreso. Generalmente se utilizan cuando queremos medir el porcentaje de avance de algo, ¿sí? Una meta, un cumplimiento, cumplió o no cumplió, o qué tan cerca estuvo de cumplir un objetivo, qué sé yo. Con todo este conjunto de reglas, bueno, vamos a aplicar algunos ejemplos en un archivo que, bueno, después se los dejaré también para que lo puedan utilizar, pero es un archivo muy simple, ¿no? No es ninguna cosa científica avanzada, es una tabla muy simple de datos. He tratado de utilizar un archivo lo más simple posible para que pueda ser comprendido. La intención aquí es que entiendan cómo y cuándo utilizar los formatos condicionales, ¿no? Una simple tabla de ventas, ¿no? Que tiene una columna con provincias, tiene una columna de vendedores, la cantidad vendida, las ventas. Aquí hay una que le he dejado en blanco, que es la meta de ventas, y este es el nivel de participación de cada uno de los vendedores, ¿no? Cuánto el porcentaje que representa cada venta dentro del global. Y aquí arriba he definido unas constantes, digamos, unas variables que podrían ser modificables, pero son necesarias para el cálculo de algunos datos acá, y ya van a ver por qué los he puesto así. Vamos a empezar por lo más simple, ¿no? Por lo más simple, dentro de lo que son los formatos condicionales, que los encontramos en la opción de inicio. Tenemos esta opción que se llama formatos condicionales. Y aquí tenemos todos los elementos a los que estaba haciendo referencia yo hace un momento. Y acuérdense lo que les decía, que debemos leer cada una de los menús, de los mensajes, de las alertas que aparecen en Excel. Leámoslo, por favor, antes de dar un clic, antes de cerrar, antes de aceptar, antes de poner sí o no, leamos qué es lo que dice, pues, y eso nos facilitará la vida enormemente. Aquí tenemos unos valores de venta. Si vamos a formato condicional, la primera opción que vemos es la que dice reglas para resaltar celda, ¿sí? Para resaltar celdas, ¿no? Nos dice que podemos resaltar celdas bajo alguna regla, y si abrimos esto, tenemos aquí todo este conjunto de opciones. A simple vista, nosotros ya podemos observar que estos 4 primeros habla de datos, o pueden ser manipulables con datos numéricos, porque dice mayor que, menor que, entre es igual a. Luego acá tenemos datos o configuración más bien de reglas que pueden ser utilizadas con textos, acá con fechas, y bueno, acá tenemos una que habla de valores duplicados. Otra de las preguntas que hacen mucho: ¿cómo identifico valores duplicados? Fíjense, estamos al alcance de un clic, o a un clic de alcance de identificar valores duplicados, tan simple como eso. Miren lo que yo voy a hacer. Vamos a empezar con algo simple. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, acá tenemos datos repetidos, ¿no? Selecciono mi columna de provincias y en formato condicional, solamente con ubicar el ratón aquí, yo puedo identificar valores duplicados. Y de hecho me marca todo, porque toda esta columna tiene valores duplicados, ¿sí? Así simple y sencillo. No he aplicado ninguna fórmula, no he hecho absolutamente nada. Ya me marcó con un formato establecido o predefinido, que por lo general es el rojo, ¿no? Aquí yo puedo escoger verde, puedo escoger el que yo quiera, o puedo personalizarlo si yo quisiera. Al decir formato, tiene que abrirse pues la celda de formato de celda. Y aquí ustedes saben que tenemos pues rellenos, tenemos bordes, tenemos fuentes, y nosotros podemos darle el formato que nosotros queramos. No quiero que se me quede así marcado todo, le voy a poner cancelar, solamente quería indicarles esto. Pero aquí yo sí quiero, por ejemplo, darle un color o un remarcado establecido a cada provincia, por ejemplo. Si yo digo, estoy seleccionando aquí una columna que contiene datos de texto, no son numéricos para nada, voy a utilizar esta opción que dice texto que contiene. ¿Por qué? Porque voy a aplicar una regla de acuerdo al texto, voy a aplicar un formato, más bien, de acuerdo al texto que contiene cada una de estas celdas de aquí. Entonces, simplemente digo texto que contiene. Aquí Excel lo que hará es interpretar y buscarme el primer valor que encuentre, y ya le asignará un formato, pero esto es absolutamente administrable, ¿no? Yo lo puedo cambiar. Por ejemplo, vamos a dejarlo como Imbabura. Yo quiero que la provincia de Imbabura, todos los de provincia de Imbabura, sean de color verde, por ejemplo. Me voy acá a formato personalizado y le voy a dar en relleno de celda un color verde y digo aceptar. Eso hará que en esta selección todas aquellas provincias que sean Imbabura tomen ese formato.
y sin importar si es que yo, como ya esta columna tiene asignado el formato condicional, si yo cambio, pues obviamente un dato se adaptará a ese formato que ya establecí. Así podría darle yo un formato personalizado a cada una de las provincias, si yo quisiera, ¿sí? En este momento he creado una regla solo para aquellas provincias que se llaman Imbabura. Mi regla ya está creada bajo esa condición de que se ponga de color verde cada vez que en este rango de celdas me encuentre la palabra Imbabura, pues tomará ese formato verde. Así de simple. Como dije, aquí yo podría agregar otra más, que diga, voy a agregar solo dos para no extenderme demasiado, texto que contiene, y aquí puedo decir, por ejemplo, no sé, Guayas. Digo, todos los que sean Guayas, que se ponga el formato de, puedo poner otro personalizado y no sé, un anaranjado. Digo aceptar y aceptar. ¿Sí? Si yo cambio, va a ocurrir lo mismo. Cada vez que encuentre esta palabra, tomará ese formato. Estos formatos se van adaptando en el rango que yo seleccioné de acuerdo al dato que vaya conteniendo. Entonces, he resaltado celdas de tipo texto. Yo podría hacer lo mismo, si ustedes se fijan, acá tenemos otras 4 que habla de mayores, menores, con datos numéricos. Por ejemplo, yo quiero resaltar ahora cantidades. Esto de aquí son las cantidades vendidas que tiene cada vendedor. Yo aquí podría resaltar, por ejemplo, ya no los que son 20, 30, sino un valor mayor o igual que, para saber quiénes son los que han vendido más de cierta cantidad de unidades, por ejemplo. Ahorita tengo 2 reglas ya establecidas, una para la provincia de Imbabura, para resaltar texto, y otra para la provincia de Guayas, pero para un dato numérico no tengo nada. Selecciono mi lista de cantidades, en este caso, formato condicional, no voy a utilizar todas, vamos a utilizar solamente una, ¿no? Y ya el resto pues se utiliza de forma similar, simplemente cambia el argumento que vayamos a poner, ¿no? Mayor que, menor que, igual, entre, qué sé yo. Voy a decir, por ejemplo, quiero que me resalte todas las ventas que sean mayores a la cantidad vendida. Toda aquella persona que vendió más de 80 unidades, por ejemplo. Digo, es mayor que, aquí ya puedo utilizar yo mayor que porque estoy seleccionando datos numéricos. Si ustedes se fijan, Excel lo que hizo ya con su inteligencia artificial detecta un valor, no sé si una media, ¿sí? Más o menos, y lo pone aquí, por defecto. No siempre es lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, yo digo los mayores a 80 que le ponga un relleno de color verde. Digo relleno verde, ¿sí? Entonces, todas aquellas personas que hayan conseguido vender más de 80 productos, me dará aquí un valor marcado. Yo digo, por ejemplo, acá 80, 81, porque dije mayor que 80, ¿no? 81, pues me dará y se adaptará a ese color. Con esto, visualmente en esta tabla, pues obviamente es una tabla pequeña y seguramente ustedes van a decir, bueno, y si tenemos miles de datos o cientos de datos, pues aquí nosotros tenemos por ventaja, ¿no? En Excel podemos filtrar nuestros datos de acuerdo también a criterios. Si yo me ubico aquí en cantidad, aquí yo en la tabla he agregado filtros, ¿no? Le he puesto filtro y pues supongamos que yo tengo miles y miles de datos y no alcanzo a ver toda la tabla, quiénes son los que superaron esto, pues puedo hacer un filtro. Aquí acordémonos que nosotros dentro de lo que es Excel también podemos filtrar por color de celda. Si yo digo, escógeme el color este verde, pues ya tengo todas las personas que hicieron ventas mayores a 80 unidades, ¿sí? Algo tan simple como eso. Entonces, miren, una tabla que puede ser una tabla con una cantidad enorme de datos, yo ya poco a poco puedo ir filtrando, agrupando y por medio de este tipo de herramientas ya puedo ir entendiendo qué es lo que dice mi tabla, porque si nosotros presentamos, y ojo, que no estoy presentando ni un informe, o sea, en ese tema de informes, de dashboard, ni siquiera entramos aún, no tiene nada que ver con el tema que estoy tratando, ese es tema de otra conversación, a lo mejor otra ponencia. Aquí no estamos construyendo un informe, simplemente estamos formateando nuestra tabla con formatos condicionales para que la información de esa tabla sea comprensible para alguien, ¿ya? Entonces, fíjense, estamos resaltando nosotros datos numéricos, hemos resaltado también datos de texto. Ahora, vamos
Aquí tenemos, bueno, aquí tengo yo una columna que se llama meta. Vamos a suponer que yo como gerente de ventas, como jefe de ventas, planteo una meta que dicho sea de paso, está acá. Yo ya establecí que el monto o la meta de ventas que debe tener cada vendedor en este mes es de $2,500. Yo voy a preguntar, a poner aquí una función condicional muy simple. Voy a preguntar si es el valor de venta que ha tenido cada uno de los vendedores, en este caso el primero. Digo si es que es mayor o igual que la meta que yo establecí acá de 2,500, pero al ser este una constante, para yo poder arrastrar la fórmula hacia abajo, le voy a anclar con F4 para ponerle referencia absoluta y eso se mantenga quieto el momento que yo arrastro la función hacia abajo. Entonces, si es que es mayor o igual que este B1 de aquí, si es que esto es verdadero, voy a decir que me dé un mensaje que diga, por ejemplo, si cumple. Y si es que no, o sea, si es que esta pregunta, esta prueba lógica es falsa, significa que no ha cumplido. Yo podría poner aquí no cumple, pero voy a poner solamente 3 guiones, no voy a poner ninguna frase. 3 guiones al que no ha cumplido y me va a aparecer si cumple solo aquella persona que sí cumplió. ¿Sí? Cierro y aquí, si es que yo arrastro hacia abajo, pues tengo ya la lista de personas que sí cumplieron con la meta de ventas. Si yo a esto de aquí, que acabo de ponerle una función, le agrego nuevamente un formato condicional de texto que contiene, y aquí voy a decirle, por ejemplo, sí. No hace falta, al decir texto que contiene, en este ejemplo, no hace falta poner si cumple, porque las únicas que contienen, por eso se llama texto que contenga, dice, ¿no? Que contenga este texto es suficiente. En este caso contiene la palabra sí, solo aquellos textos que dice sí cumple, ¿ya? Entonces, si yo digo sí y le ponga un color de relleno igual, ¿no? O azul, por ejemplo, digo aceptar, vamos a personalizarlo más todavía. Voy a ponerle la fuente de color blanco, digo color blanco, aceptar y aceptar. Yo automáticamente puedo tener la lista de personas que han cumplido o que no han cumplido. Y pues como estamos utilizando una meta de ventas de acá, si yo digo no quiero que sea 2,500, quiero que sea 3,000 dólares, pues vemos que automáticamente en la tabla va a marcarse solamente aquellos vendedores pues que hayan cumplido con esa meta, ¿sí? Con esa meta específica, ¿ya? Dentro de lo que son los formatos condicionales, tenemos otra herramienta que es muy, muy utilizada. Bueno, acá tenemos reglas para valores superiores o inferiores. Cuando queremos establecer quiénes son los que más han vendido, los 10 mejores, los 10 peores, los que más representativamente, de acuerdo a datos, se puede visualizar. Tenemos voy a seleccionar esta columna, ¿no? De ventas. Y digo, por ejemplo, reglas para resaltar, si yo quiero ver solamente los 10 superiores, solamente dándole clic aquí, yo ya puedo tener los datos de cuáles son los que han vendido más. Miren, sin aplicar nada, sin aplicar ninguna función, sin aplicar absolutamente nada, solo con 2 clics. Yo ya tengo las ventas, las 10 mayores. Puedo tener 5, digo las 5 mayores. Solamente bajo o disminuyo el número aquí, al cual quiero aplicar. Digo, no quiero 10, quiero las 5 mejores. Y quiero ser más específico. No quiero las 5, quiero las 3 porque voy a dar un premio a los 3 mejores vendedores. Con 4 clics ya tengo los 3 mejores vendedores de mi lista. Sin aplicar ninguna fórmula, ninguna función. De una manera muy sencilla. Yo aquí le puedo establecer un formato específico, igual el que yo quiera, personalizado, un relleno, qué sé yo. Digo, acepto y ya está. Ya tengo los 3 primeros. Tomemos en cuenta aquí algo. En este caso ya he agregado aquí una regla para la provincia, otra para Araguaia, o sea, 2 para provincias me refiero. He agregado una regla para cantidad, he agregado una regla para los 3 primeros, he agregado una regla para los que cumplen y no cumplen. Cada vez que vamos poniendo nosotros un formato condicional, se van agregando nuevas reglas y esas reglas pues se van almacenando en alguna parte. Internamente en la memoria del ordenador pues se van guardando, pero qué tal que ya las hicimos y resulta que, no sé, en el transcurso del tiempo queremos cambiar la regla, digo muy, muy bien, las normas cambiaron y ahora tengo que cambiar la regla. ¿Cómo la cambio? Pues simplemente tenemos en formato condicional, si nos vamos a la última opción que dice administrar reglas, doy clic aquí
Y aquí me van a aparecer todas las reglas. Aquí dice mostrar reglas de formato para, y si puse sección actual, estoy ubicado aquí, me va a mostrar solo la regla de acá, de los 3 primeros. Pero si yo aquí digo en esta hoja, miren, me va a mostrar todas las reglas que yo he aplicado. Aquí tengo de la función sí, digamos de los, claro, de los que sí cumplen, tengo los de mayores a 80, tengo de provincia de Guayas, provincia de Mauricio. Si yo quisiera modificar una de ellas, pues simplemente selecciono y digo editar regla, ¿sí? Supongamos aquí quiero volver a tener los 5 primeros, escojo 5, ¿sí? Digo aceptar, aplicar y ya cambió la regla. Si yo quisiera eliminar esa regla, vamos a suponer que quiero eliminar la regla de esta de la cantidad. Quiero cambiar, le digo, no quiero que me resalte, quiero que me dé una barra de progreso. Muy bien, voy a eliminar la regla. Seleccionado aquí, yo podría irme a administración, automáticamente Excel me va a tomar la selección actual y me va a mostrar la única regla que está aplicada a esa selección. La única regla que está aplicada a esta selección es esta de aquí. Si digo, ya no quiero esa regla, muy bien, la elimino. Selecciono la regla, digo eliminar, aplicar, aceptar y la regla se eliminó. Le voy a dar a este mismo rango de valores otra regla. Yo no quiero que sea un color, quiero que sea una barra de datos. Acá abajo tenemos barra de datos y tenemos diferentes tipos de barras de datos. Por ejemplo, ¿qué son las barras de datos? Como les dije, ¿no? Cuando queremos nosotros medir un avance, un porcentaje, un cumplimiento, una meta, pero que esté representado a manera de un gráfico de barras. No es un gráfico de barras, ojo, o sea, no es como insertar una gráfica de barras que se inserta como un objeto, como formas, no. No es un gráfico que yo puedo movilizarlo entre la hoja. Se va a crear una especie de gráfico de barras, pero este gráfico está incrustado dentro de cada celda. Cada barra representa el valor que contiene la celda. Aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? Voy a seleccionar, por ejemplo, este de aquí. Si yo selecciono así y nada más, solo doy clic, Excel hará de las suyas, pues no, o sea, si es que no le asignamos una regla específica, lo que Excel, por medio de su inteligencia artificial, hace es analizar los datos que tiene y crea su propia regla de acuerdo a lo que seleccionamos, tomando en cuenta los datos que tiene aquí. Entonces toma un dato mayor, toma un dato menor, hace un cálculo y asigna valores a las reglas. Si ustedes se fijan, aquí tenemos el valor más alto es 96. Si yo hago más grande la columna, el valor más alto es 96. ¿Sí? Este es como quien dice el 100%, porque Excel detectó que el número más alto era ese. Entonces la barra ha llegado prácticamente al 100% cuando tiene 96 y el mínimo, pues no sé cuál, creo que es este 10, el más pequeñito, el mínimo es 10 y la barra mínima será esta. Pero qué tal que digo no, o sea, yo quiero que el mínimo sea, no sé, 0 y el máximo 100. Entonces ahí sí yo ya tengo que personalizar esta regla, porque si yo, aunque lo haga más grande o más pequeña, siempre el mínimo será aquí 10 y el máximo 96, porque así lo entendió Excel con los datos que nosotros seleccionamos, porque no pusimos ninguna regla, solo dijimos que le ponga barras de datos, pero no especificamos cómo, ni mediante qué valores, ni le especificamos qué valores tiene que considerar para poner la regla de barras. Entonces voy a modificar esta regla de aquí, ¿sí? Me voy a administrar reglas, como ya está seleccionado esto, aquí yo voy a seleccionar esta regla y digo editar. Y aquí podemos ya personalizarlo de una forma mucho más comprensible. Como son barras que están establecidas en un rango y el rango tiene un valor mínimo, un valor máximo, aquí nos dice, ¿no? Dos opciones que dice barra corta, barra larga. Esto se refiere al valor más pequeño, al valor más alto que queremos que Excel considere como un total, como un todo. Si yo aquí despliego y digo, no quiero que sea un valor automático, quiero que sea un valor numérico, escojo número, para la barra más larga también un número, aquí yo puedo establecer el mínimo y el máximo. Entonces, ejemplo, digo, yo quiero que para la barra el mínimo será 0 y el máximo, yo voy a decir, no sé, 100, por ejemplo. Puedo cambiarle si yo quisiera el color de las barras, ¿sí? Y digo aceptar. Digo aplicar, digo aceptar. Y fíjense, si ustedes se fijan, y permítanme hacer un poco más grande, si ustedes se fijan, el 96, que hace un rato era prácticamente el 100%, ya 96 no ha llegado al 100%, se mantiene un poquito menos de 100, porque ya establecimos el límite de 100
Y 96, pues obviamente no llega al 100, ¿sí? Entonces, esto ya refleja que tenemos un límite máximo, un límite mínimo. Si aquí yo pongo 100, pues ahí sí vemos que ya la barra llegó al tope, porque definimos nosotros eso dentro de las reglas. Y si yo hago pues esto más grande o más pequeño, igual la barra se adaptará. Lo mismo va a ocurrir con los valores mínimos. Supongamos que aquí yo pongo 1, ¿sí? Fíjense qué pasa cuando pongo 1, me aparece la barra pues un tamaño muy chiquito, porque yo dije que el mínimo sería 0. Alguien no vendió nada, el mínimo será 0, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos ir ya especificando y de una manera visual mucho más comprensible podemos ir resaltando valores. Nos queda lo que son el conjunto de iconos que son, bueno, las escalas de color, como les expliqué hace un rato. Las escalas de color lo que permiten es dar una colorificación, así está bien dicho, ¿no? A un rango de valores en donde a manera de un termómetro, los colores menos intensos llegan hasta los más intensos. Hagan en cuenta que es algo como esto, ¿no? Como una barra. Los valores más pequeños, barras más pequeñas. Valores más grandes, barras más grandes. En las escalas de colores funciona igual. Empieza en un color y termina en otro. Y los valores intermedios irán cambiando de color, una colorización, de acuerdo a su contenido. Pero vamos a tomar en cuenta decía yo, el de iconos, conjunto de iconos. Si yo selecciono esto, por ejemplo, vamos a tomar este de los porcentajes, ¿no? Y si me voy a formato condicional y digo conjunto de iconos, ustedes ya pueden observar aquí que tenemos un montón de iconos que ya Excel nos proporciona de forma automática. Nosotros solamente con dar un clic, Excel hará lo mismo que hizo acá. Si no le especificamos una regla de datos, Excel asignará los iconos automáticamente. Y eso no siempre significa que sea lo que nosotros queremos que se visualice. ¿Sí? Nosotros tenemos que personalizar la regla. Entonces, ejemplo, si yo digo aquí, por ejemplo, voy a escoger esto de aquí, selecciono, ya Excel me dio los valores, no sé bajo qué criterio, pero ya Excel me muestra. Flecha hacia arriba, un guión en medio y flecha hacia abajo. La flecha hacia arriba está con color verde. No sé bajo qué criterio lo puso Excel. Por lo que veo a simple vista, parece que los que pasan de 5 puede ser, no lo sé. Entonces yo tendría que, en este caso, administrar la regla y vamos a ver qué es lo que Excel ha hecho. Si digo editar regla, fíjense qué es lo que pasa aquí. Aquí me está tomando obviamente porcentuales, ¿no? Valores porcentuales. Me dice que arriba del 67%, yo primero esto lo voy a cambiar a valores numéricos, ¿sí? A valores numéricos, porque tengan en cuenta algo aquí, estos datos que tenemos aquí son datos que si yo le quito el porcentaje, le cambio a un formato de número, es un valor decimal. Sí, es un valor decimal. Entonces, al ser valores decimales convertidos en formato de porcentaje, pues nos va a visualizar como porcentaje, ¿no? Entonces, esto de aquí yo lo podría modificar tranquilamente. Si yo digo administrar reglas, esto de aquí, digo editar reglas, y pues yo podría modificar, no sé, si porcentualmente estamos hablando. Aquí el 100% será el valor más alto y el 0% será el valor más bajo de los que está representado dentro de cada uno. Si yo aquí digo, por ejemplo, 80 y acá digo que 30, ¿sí? Y todo lo demás sea rojo, digo aceptar, aplicar, todo va a depender obviamente, ¿no? Del valor porcentual que tengamos. Pues el valor más alto de aquí considerará Excel un 100% y todos aquellos que pasen del 80 me dará una flecha de color verde. Los que no, o hasta el 30 me dará un color amarillo con la línea o el guión y los que estén abajo del 30% pues me dará una línea de color rojo. Pero no solamente eso es lo que nos permite, seguramente se estarán preguntando, solamente los formatos nos permiten seleccionar las celdas con datos que ya están seleccionados. Miren lo que vamos a hacer aquí. Por ejemplo, yo voy a copiar estos datos, le voy a copiar con control C a otra tabla, a otra hoja, perdón, y le voy a pegar solamente los valores, ¿no? Solamente los valores. A esto le puedo poner nuevamente formato de porcentaje, ¿sí? Y pues voy a crear acá, fíjense lo que voy a hacer. Voy a crear una lista. Aquí yo tengo
los vendedores son vendedores que tienen datos, no son repetidos, ¿no? O sea, no hay datos repetidos aquí, son vendedores únicos. Yo voy a crear una lista de valores que me permita, me voy a datos, me voy acá a validación de datos y voy a crear una lista de mis vendedores, ¿sí? Si yo quiero ir haciendo un análisis vendedor por vendedor, con énfasis en cada uno de los datos que contiene ese vendedor, de cantidad vendida, de valores vendidos, de si cumple o no cumple, y resulta que quiero ir resaltando uno por uno cada vez que yo escojo el nombre del vendedor, por ejemplo. Me ubico en una celda aparte, me voy acá a validación de datos, escojo validación de datos, y digo, pues, no sé, voy a decir lista y en origen quiero seleccionar toda mi lista de vendedores para que simplemente acá Excel me cree una lista, ¿ok? Tengo mi lista de vendedores. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer por medio del formato condicional? Yo quiero que, pues, cada vez que yo escojo uno, acá me remarque, me muestre a qué vendedor pertenece el que yo he escogido aquí. Pues, ¿cómo puedo hacer eso? Con los formatos condicionales. En este caso, si yo escojo Liliana, por ejemplo, me tiene que marcar todo esto, pero todo, o sea, no solo el nombre, sino toda la línea del registro que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, pero solo que se refiere a Liliana. En este caso, como tengo aquí datos únicos y acá también, pues no va a haber ningún inconveniente. ¿Qué hago? Selecciono toda mi tabla porque voy a aplicar un formato a toda mi tabla, a toda la tabla, ¿ya? Y en inicio me voy pues a formato condicional. Y aquí en formato condicional ya no voy a escoger ninguna de estas de acá, sino que voy a crear yo una regla desde cero. O sea, estas de acá son, digamos que como reglas basadas en un asistente, como que ya están medio hechas, ¿no? Medio construidas. Y nosotros simplemente vamos cambiando algún valor, algún dato, y se altera o se modifica la regla. Pero si queremos crear una regla completamente desde cero, pues ya existe esta opción de aquí que se llama nueva regla, ¿sí? El momento que yo le doy clic a nueva regla, aquí me va a aparecer ya la ventana de reglas y formatos de reglas. Si ustedes se fijan, aquí tenemos prácticamente lo mismo que teníamos acá. Reglas para formatos para aplicar a celdas que contengan, a valores que estén por encima, por debajo, qué sé yo. Pero en este caso lo que debemos aplicar aquí es una regla bajo una condicional de fórmula, bajo una fórmula que se tenga que cumplir, y si es que esa fórmula se cumple, entonces ahí sí me aplicas la regla que yo quiero que se aplique, que en este caso la regla no es más que resaltar la celda, por ejemplo, con un color, y que, por ejemplo, el texto se ponga en negritas. Esa va a ser mi regla, que resalte el color de aquella persona que yo seleccioné acá. Esa va a ser mi regla. Entonces, repito, no selecciono formato condicional y voy nueva regla. Aquí en nueva regla ya voy a definir mi fórmula, digo, utilizar una fórmula, y aquí voy a darle el formato a la fórmula. Yo selecciono aquí, doy pulso, ahí donde dice dar formato a los valores, esta fórmula, cuando esta fórmula sea verdadera, o sea, cuando la fórmula que voy a poner aquí se cumpla, dame el formato que le voy a establecer. ¿Y cuál va a ser esa fórmula? Es una simple fórmula de igualdad. Voy a comparar si un valor es igual a otro. O sea, ¿cuáles valores? Voy a preguntar si es que este primer valor de aquí, del nombre del vendedor, es igual al nombre de acá que yo seleccioné. Si es que esos dos son iguales, listo, aplícame la regla. ¿Sí? Esta es mi fórmula. Fíjense. Si es que B2 es igual a H1, o sea, si los dos nombres son iguales. Pero tomemos en cuenta aquí algo. Yo pulsé las celdas de la H1 y la B2, pero Excel automáticamente me asignó este signo de dólar que ustedes ven aquí, que es la referencia, le puso referencia absoluta tanto a la columna como a la fila. Acá también, a la columna como a la fila. O sea, como quien dice, las ancló para que siempre la comparación sea entre esas dos celdas. Pero, ¿qué va a pasar si lo dejamos ahí? Primero vamos a ver qué es lo que pasa si lo dejamos así como está. Yo quiero darle un formato, digo formato,
y dame un formato, por ejemplo, de color azul, ¿sí? El relleno de la celda va a ser color azul, el borde, no importa ningún borde, la fuente, el texto yo quiero que sea con negritas y que sea de color blanco, por ejemplo. Ya, digo aceptar. De tal forma que me va a quedar así. Entonces, cada vez que se resalte, se va a resaltar así, como lo ven ustedes aquí. ¿Qué pasa, decía yo, si lo dejo así, tal cual, como está? Si yo digo aceptar, aparentemente no pasa nada. Debería ya haber pasado algo, ¿no? Acuérdense que yo comparé en la fórmula esta primera celda de aquí con esta celda de acá. Cuando sean iguales, me dé el formato. Ahorita no son iguales. Luis Miguel Valdés no es igual a María Emilia Peña. Laura Gutiérrez no es igual a Luis Miguel. Pero si yo escojo Luis Miguel, ¿qué va a pasar aquí? Fíjense. Me va a dar formato a toda la tabla. ¿Pero por qué? O sea, Excel detectó que Luis Miguel es igual a Luis Miguel, o sea, esta celda es igual a esta, y me afectó a toda la tabla. ¿Pero por qué ocurre eso? Y eso obviamente está mal. Yo quería que me active solo el nombre que pertenece a Luis Miguel, porque voy a editar la regla, fíjense, formato condicional, administrar reglas, ¿sí? Aquí le pongo editar reglas, y aquí en la función está anclado con referencia absoluta tanto la columna como la fila. Si yo quiero que esta regla se aplique fila por fila, cada vez que yo escojo un valor aquí, debo quitarle la referencia absoluta a la fila, es decir, a la primera, a la fila del primer valor, el 2. De tal forma que la columna sí quede con referencia absoluta, pero la fila no. ¿Por qué? Porque el formato tiene que ser aplicado fila por fila a todas los datos de la tabla siempre y cuando sea igual a esto de acá. Este de aquí no tiene problema de que quede anclado con referencia absoluta. ¿Por qué? Porque siempre va a mantenerse aquí. O sea, esto de aquí no se mueve. Este dato de aquí de la H1 cambia sí, pero la celda sigue siendo la H1 y siempre será la H1. Por ende, no va a cambiar. En el caso de acá, yo quiero que me compare con la columna B. La columna B siempre será la misma. ¿Por qué? Porque todos los nombres están en la columna B y siempre voy a comparar esto con la columna B. Entonces, por lógica, esta referencia absoluta debe mantenerse en la columna B. En donde sí no debe tener referencias en la fila, porque la fila acá ya no es constante. Aquí sí la fila va cambiando. Cada vez que yo cambio aquí, la regla comparará fila por fila y ahí sí, si yo digo aceptar y digo aplicar y aceptar, entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, selecciono, digo Liliana, miren, me selecciona Liliana, si digo Antonio, me selecciona Antonio, si digo María Emilia, me selecciona María Emilia y así no importa qué dato. Fíjense, solamente con hacer ese pequeñísimo cambio. Y esto es una de las características que tiene Excel. A veces un punto, una coma, un espacio, una comilla, un punto y coma, un signo, un símbolo, una letra, que ya apliquemos erróneamente en una función, eso significará el que funcione o el que no funcione algo dentro de Excel. Lamentablemente, ¿no? O sea, en la sintaxis no podemos cometer este tipo de errores porque un pequeño símbolo, aun por muy insignificante que parezca, pues puede representar el que funcione o no funcione, ¿sí? Lo mismo que hice yo aquí, podríamos aplicarlo con no sé, digitando el valor aquí. En este caso yo lo he hecho por medio de una lista, pero podríamos tranquilamente aplicar, no sé, un control. Voy a hacerlo de una forma muy rapidita, fíjense, para ya ir terminando. Yo voy a insertar aquí un número, por ejemplo, un número de vendedor. 1, 2, y voy a numerarlo hasta el número 21. Tengo 21 vendedores, ¿ok? En programador, yo voy a insertar, por ejemplo, este control de aquí que se llama control de número, ¿no? Supongamos, lo inserto por acá. Algo así, ¿ya? Por ahí. Si a este control yo en formato de control con clic derecho le asigno, por ejemplo, que el valor actual sea 1, el valor mínimo sea 1, el valor máximo, voy a tomar el máximo de valores que tiene aquí, digo que sean 21, por ejemplo, ¿sí? Y que haya incrementos de 1.
y voy a vincularlo con una celda aquí. Digo vincular, por ejemplo, con la celda de aquí. Esta de aquí, la celda H1. Siempre estos controles tenemos que vincularlos con una celda, ¿no? Si es que yo incremento los valores, fíjense, esa celda se va a ir incrementando de uno en uno hasta llegar al 21. No llega más porque le puse que sea máximo hasta 21. Ahora, como ya tengo este dato aquí, puedo hacer lo mismo que hice acá, pero aplicando ¿qué cosa? Esta celda de aquí a los valores de acá. Exactamente lo mismo que hice aquí. Fíjense, selecciono toda mi tabla, ¿ok? La selecciono, me voy a inicio y digo formato condicional y digo nueva regla. Voy a hacer lo mismo. Utilizar una fórmula. Aquí en la fórmula voy a hacer una comparación y pregunto si el primer registro es igual a este de aquí. Pero lo mismo, ¿no? Hay que quitarle la referencia absoluta de la fila. ¿Ok? Quito y digo muy bien, voy a darle un formato. En este caso voy a darle un formato de relleno de color verde y que la fuente sea negritas. Digo aceptar y digo aceptar. Y pues fíjense qué es lo que pasa. ¿Sí ven? Fíjense, de esta manera, con este control yo puedo ir viendo o revisando pues lo mismo que hice aquí, hacerlo acá con con un control de formulario, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, las posibilidades son muchísimas, ¿no? Formatos condicionales son un mundo de posibilidades. Aquí he tratado de citar un par de ejemplos nada más para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo es que bueno, habrá gente que ya conozca y domine muy bien los formatos condicionales, seguramente mucho más que yo, pero habrá gente que no. Y esas personas son pues las que a veces se vuelve muy necesario el utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, fíjense muchachos, de esta manera pues nosotros podemos aplicar diferentes tipos de formatos condicionales, algunos, por citar algunos nada más, para poder presentar o no presentar, sino más bien destacar información de varias formas, de varias maneras. ¿Sí? Entonces, estos últimos minutos que nos quedan, vamos, no sé si asignar, me parece que tengo que leer las preguntas en el chat, ¿verdad? Profesor, una duda. Sí. Ya ves que ahorita puso el control y dependiendo del número, cuando puso en el 5 se sobrepuso a la otra regla. Ajá. Ahí hay alguna forma de que a lo mejor nada más se pintara el uno y dejara la regla anterior en azul. Solo que se pinte la columna, Es la columna correcto, del número. es correcto. Claro, o sea, no le aplicamos, claro, no le aplicamos el formato a toda la tabla, le aplicamos solo a la columna. Y con eso, en lugar de que se seleccione toda la tabla, toda la fila de la tabla, pues lo único que irá cambiando de color será la columna que seleccionamos. La ventaja de los formatos condicionales es que el formato lo podemos aplicar al rango o al conjunto de datos que nosotros queramos. Puede ser una fila, puede ser una columna, un rango, una celda sola, si yo quisiera, no sé. Pero muy selectivo, o sea, tenemos múltiples opciones. Entonces, yo seleccioné toda la tabla y por eso se aplicó a toda la fila. Pero si yo no hubiese seleccionado toda la tabla y seleccionaba solo la columna de los números, por ejemplo, pues ya, listo. Cuando se aplique el formato, va a marcarse solamente la columna con los números. Claro que sí. A ver, Gracias. sí, ya, a leer algunas preguntas que me hacen por aquí. Dice, para el color se usan las palabras degradado y gradación, que es cambio de matiz, claro, de color dependiendo de un valor variable, sí. Va cambiando la matiz, o sea, inicia en un valor, el color asignado, y termina, pues si el valor es mucho más alto, mucho más bajo, todo va a ir dependiendo, ¿no? Va degradándose el color, exactamente, esa es la palabra correcta, José Luis. Se va degradando los colores hasta llegar a convertirse en un color totalmente diferente del que inició, por ejemplo, ¿no? Francisco, perdone. Sí. ¿Es posible concatenar las dos reglas que usted puso ahí? Primero, la de solo la columna, aplicando solo la columna del número,
y después a la lista de nombres. Claro, es que son dos ¿Pueden reglas. concatenarla? Se puede hacer las dos reglas diferentes y se va a aplicar las dos. O sea, claro que sí. Aplicamos, como dije, la regla únicamente incluso no puede ser solo una columna. ¿Qué tal que yo quiero aplicar a la media tabla y la otra regla a otra media tabla, por ejemplo? Todo va a depender de la selección que ustedes hagan. ¿Sí? Si seleccionan una regla solo para una parte de la tabla, ese formato que ustedes apliquen se aplicará solo a esa selección de la tabla. ¿Sí? Ahora, la condición, eso sí ya va a depender de cuál sea la regla que ustedes quieran establecer. Si es que es mayor a un dato, si es que son iguales, si son diferentes, todo va a depender. Cada caso es diferente, ¿no? Cada caso varía, entre caso y caso siempre varían, pero por supuesto que sí. Se puede modificar las reglas y asignarlas únicamente a la selección. La regla se aplicará solo a esa selección que hayamos hecho. ¿Sí? Compartirán las Gracias. grabaciones. Tengo entendido que sí, no sé, Eric está al tanto de eso. Creo que sí, no sé si se va a compartir. Sí, claro Ya, que sí, ingeniero, vamos a compartir las grabaciones y el material a los correos que se han escrito. ¿ya? Dice, hay que fijar referencia absoluta de la... Ah, sí, esto era justamente el ejemplo que estaba poniendo al inicio, ¿no? B2, H1, la referencia, fíjense cómo cambió, ¿no? Cómo cambió el resultado de la regla solamente con quitarle la referencia, el signo de dólar. Cuando los dos valores fueron iguales, toda la tabla tomó ese formato, porque estaba con la referencia absoluta en la fila. Entonces, solamente con ese pequeño símbolo, que puede ser insignificante, pues ya cambió totalmente, ¿no? El resultado de la regla. Sí, están aquí justamente indicándome eso, lo que sí, era eso, ¿no? Quería que notaran la diferencia, ¿no? Toca quitar la referencia absoluta, correcto. Ya, sí, referencia absoluta. Vamos a ver qué más dicen por aquí. Gracias, muchas gracias por los comentarios, excelente. Muchas gracias. Incluso puede decidir qué regla va a ser la dominante, claro, ¿no? Dentro del nivel de coincidencia se puede poner qué regla queremos que se aplique primero. Simplemente cuando vamos a modificar las reglas, cuando podemos editar reglas, cambiamos el orden, qué regla queremos que se aplique primero, y con eso podemos indicar qué pues, regla se va a aplicar primero que otra, ¿no? Ya dice, excelente presentación, muchas gracias. Lo malo de formato condicional es que no aceptan formatos de tablas, dice. Es decir, usar corchetes o llaves, lo bueno es que acepta cálculos matriciales. Bueno, los formatos condicionales sí podemos aplicarlo en formatos de tabla. Lo que pasa es que no podemos aplicar con la misma versatilidad que aplicaríamos en una tabla sin formato, ¿no? Hay formatos, por ejemplo, de conjuntos de iconos que sí se pueden aplicar a tablas que tengan formato de tabla, como no, pero si es que tenemos una tabla sin formato, pues obviamente sí, las posibilidades son mayores porque pues se puede aplicar libremente, como quien dice, ¿no? Los formatos a los datos. Ya, listo, creo que no hay más preguntas. Pues nada, muchas gracias a todos quienes estuvieron aquí presentes. Me alegro que les haya gustado la pequeña clase, ¿no? Y pues, no sé, Eric, paso con quién. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Francisco, el Inge Francisco, por esta ponencia. De verdad, hemos quedado todos muy sorprendidos de lo maravilloso que se puede hacer con Excel.